bien, hermanos, vamos a tener el llamamiento a la adoración. Vamos a hacer la lectura del Salmo 136, del versículo 1 al 26. Cuando lo encuentren nos ponemos en pie y vamos a hacer esta lectura alternadamente. Salmo 136 se titula Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos en esta tarde delante de ti, humildemente, Señor, en esta tu casa de oración, pidiendo, Señor, implorando que estés en este lugar, que escuches, Señor, nuestra adoración, que nuestro pensamiento, Señor, y nuestro corazón sean limpiados por medio de tu sangre, Señor, que nuestro entendimiento esté completamente puesto en alabar y glorificar tu nombre en esta tarde. Pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que están prontos a llegar, Señor, tráelos con bien. Y a los que ya estamos aquí reunidos, Señor, te pedimos que escuches cada palabra que salga de nuestra boca, que veas, Señor, desde el fondo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, nuestro agradecimiento, Señor, nuestra petición, y que también, Señor, el mensaje que va a ser expuesto en esta tarde pueda llegar hasta el fondo de nuestras vidas, para cambiar, Señor, para entender más de ti, para corregir, Señor, y para recordar el sacrificio que tú hiciste por nuestra salvación, Señor, que es el motivo que estamos recordando a lo largo de esta semana. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, pidiendo que seas tú, Padre, quien ponga toda nuestra atención para que podamos salir de este lugar nutridos de tu palabra. Te lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con un himno, y va a ser el himno 408, todos juntos reunidos. Todos juntos
Vamos a continuar de pie, hermanos. Sean todos bienvenidos en esta tarde a la casa de nuestro Señor. Le damos en especial la bienvenida a nuestro hermano Enrique Cruz Estrada, que nos acompaña en esta tarde para traer el mensaje a nuestras vidas. No sé si haya alguien que nos acompañe en esta tarde, por primera vez. La hermana que está enfrente de nuestro hermano Joaquín, si gusta darnos su nombre. Es la esposa de nuestro hermano. Bienvenida, hermana. Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a entonar el himno 427 para saludarnos en esta tarde. Pueden tomar su lugar, hermanos. Vamos a tener una oración en esta tarde. Esta oración va a ser por la Junta de Diáconos y el coro. Le pido a nuestro hermano Pablo si puede llevar a Dios esta oración. Si gusta hacerlo, adelante. Nos ponemos de pie para orar. Esta es una petición muy especial en la que los diáconos, que son las personas que se encargan de mantener este lugar en buenas condiciones, las personas que se encargan de juntarnos como iglesia, como congregación, y el coro, que tiene un trabajo, además de especial, pues yo creo que el más bonito, el de alabar y glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora por estos hermanos. Celestial, que moras en el cielo y en todo lugar,
Te damos gracias, Señor, porque podemos contar, Señor, con la disposición, Señor, de los hermanos que trabajan para ti y que lo hacen, mi Dios, con verdadero amor y verdadera disposición. Te damos gracias porque además de haberlos bendecido con esta noble labor de ser diáconos, de ser trabajadores para ti, mi Dios, les has bendecido, mi Dios, en todas sus actividades, en sus vidas, en sus trabajos, en sus estudios, en todo lo que realizan, Dios y Padre Celestial. Tú les has bendecido y les has demostrado, Señor, que tú eres un Dios de amor. Y les has demostrado, Señor, que el que trabaja para ti puede seguir siendo bendecido, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por la vida de todos y cada uno de esta junta de diáconos, Señor, que además de poner su inteligencia, ponen su corazón.
hermanos. En el aposento alto, hermanos, que sucedió Pentecostés, Hechos 2:2. También es donde todos estaban reunidos orando por Pedro, quien al ser liberado por un ángel fue a la casa de la mamá de Marcos y posiblemente era el aposento alto, esto es en Hechos 12:12. El dueño de la casa efectivamente les mostró el lugar ya dispuesto, es decir, ya preparado. Todo pasó como Jesús les había dicho a sus discípulos, hermanos. ¿Y qué es esto de estar preparado? En el aposento alto había alfombras, cojines, recipientes con agua, toallas, mesitas, reclinatorios, lámparas. Todo estaba dispuesto. Recordemos que no era como nuestra cultura actual, una mesa, no, era una mesa en forma de U invertida y estaba a pocos centímetros del suelo. Había cojines, entonces se sentaban los comensales en su lado izquierdo, dejando su mano derecha libre para poder tomar los alimentos. No es como nosotros que nos invitan a cenar, vamos, la mesa, jalamos nuestra silla y nos sentamos. No, en ese tiempo no era así. Ya estaba todo dispuesto en el aposento alto. Y tenemos del verso 14 al 23, Lucas 14, dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, hasta el 23, donde dice, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? En estos versos hay mucha tela, hermanos, de donde cortar. Finalmente Jesús había llegado al aposento alto, acompañado por sus 12 apóstoles. Recordemos que estos eventos están girando en torno a la celebración de la fiesta de la Pascua y Jesús junto con sus apóstoles están ya en el aposento alto, listos para la celebración. Esos dos apóstoles primeros, Juan y Pedro, son los que fueron encargados de ir al templo, de elegir la oveja, el cordero, sin defecto, de matarlo, de hacer los sacrificios, de cocerlo, de preparar muchas cosas. Vemos, todo esto es alrededor de celebrar la Pascua judía. Veamos un poco del contexto de la Pascua. Siguieron las instrucciones y aparte de Jesús y los 2 discípulos, los demás no sabían el lugar donde iban a celebrarla, solamente Jesús, Pedro y Juan. Lo más importante era entender el significado de la Pascua. Pascua es Pasaj. ¿Sabemos, hermanos, qué quiere decir Pasaj? Es pasar por alto, ¿sí? Pasar por alto. Y la celebración, ¿cómo se celebraba? Se reunían gozosos a celebrarla. Ya tenían el cordero sin defecto, ya sacrificado, ya asado, sin partirle ningún hueso, ¿sí? Y esto se remonta a Éxodo, que dice, pasó por alto, ese es el pasaje, el comer el cordero. Había panes sin levadura, era sin levadura porque por el apresuramiento que tuvieron de salir de la tierra de Egipto. Hierbas amargas también consistía la cena de la Pascua, que eso significaba que los egipcios amargaron la vida de los padres, o sea, de los que estaban cautivos en Egipto. En estos tiempos de Jesús había otros elementos, como eran 4 copas de vino. Señalaba su inicio como nación la Pascua.
¿Qué les dijo Moisés? El primer día del primer mes del año. Y eso era una enseñanza tipológica al Cristo y a la salvación. Entonces, eso era lo que estaban celebrando, lo que iban a celebrar. Muchos dicen, ahora es la Pascua cristiana. Vemos, la institución de la Pascua cristiana. Era un momento especial Jesús con sus discípulos. Lucas 22:15 dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Notemos que el verso 21, ¿sí? Verso 21 dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Habla del hombre que lo va a entregar y pudiéramos pensar que Judas estuvo presente, ¿sí? Cuando Jesús instituyó la cena. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Judas estuvo en la cena o no estuvo? ¿Qué dicen a esto, hermanos? Si leemos así como acostumbramos a leer de corrido, pudiera ser que instituye Jesús la cena y después menciona eso de que alguien lo va a traicionar y ese alguien es Judas. Entonces muchos diríamos, Judas estuvo en la cena. Pero, ¿qué dicen los otros evangelios? Es importante ver qué dicen, no vamos a ir, pero vamos a poner el contexto. Hay 3 evangelios que se llaman sinópticos. Sinóptico quiere decir junto, al lado, ¿sí? Esos 3 evangelios nos van a complementar. Si nos quedamos con lo que dice solamente Lucas, podríamos pensar eso, que la cena fue muy breve y que Judas estuvo en la cena. Pero si leemos, por ejemplo, Juan dice que no estuvo en toda la cena. Si leemos el Evangelio de Mateo hace mucho hincapié en que los apóstoles estaban consternados y que les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y todos fueron preguntando, ¿soy yo maestro? ¿Soy yo maestro? Hasta Judas. Entonces, muchos liberales dicen, ¿ya ven cómo se contradice un evangelio con otro evangelio? A lo que nosotros respondemos, hermanos, no se contradicen, se complementan y se armonizan. Entonces vamos por eso decía al principio, dije al principio que los evangelios no están escritos en orden cronológico. La misión de los evangelios es dar a conocer el evangelio, la buena nueva, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, el contexto de ese tiempo era diferente al nuestro, porque la Pascua no era una cena como la conocemos actualmente. Nosotros conocemos una cena que puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, corrida. Nos sentamos, nos sirven, comemos y después hacemos lo que se denomina la sobremesa. En ese tiempo, hermanos, no era así. La Pascua era una cena que constaba de varias partes, varios momentos. Ellos iban parte por parte, momento a momento. El padre de familia era quien dirigía los momentos de la cena. En este caso era Jesús, su rabí, el encargado de llevar esa dirección de la cena. ¿Qué hacían? Primero, daban gracias en oración y todos bebían
la primera copa, ¿sí? Todos bebían la primera copa de vino. Todos después se lavaban las manos. Se piensa que en ese momento es lo que se describe en el Evangelio de Juan, ¿sí? Todos hemos leído el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, la última cena inicia en el capítulo 13 y termina en el capítulo 17. Todos esos capítulos, todas esas enseñanzas, todas esas acciones, hermanos, estuvieron en esa última cena de Pascua. Entonces, imagínense, no fueron 3 horas, fueron más horas, mucha enseñanza, mucho contexto. Entonces, primero se daba gracias en oración y todos bebían la primera copa de vino, la primera copa. Todos se lavaban las manos. Se piensa que en ese momento lo describe el Evangelio de Juan, cuando su rabí les lavó los pies, ¿sí? Y en muchas iglesias, el día de hoy, muchos le lavan los pies a la congregación de otras denominaciones. Piensan que eso es humildad, hermanos. Bueno, eso ya, les repito, esto es personal, no se estila en los presbiterianos eso, ¿sí? Entonces, tenemos en esa parte de la cena pascual el lavamiento de pies y les da varias instrucciones. Para esto sería conveniente en casa leer Juan capítulo 13 al 17. Les da varias instrucciones: amarse los unos a los otros, les da la enseñanza de la vid, hace varias. Por eso les digo que no está en orden cronológico, no se sabe con exactitud qué fue primero, qué fue después, qué fue a continuación y así. Entonces vemos que se podía hablar de varias cosas con tal de que se explicara y se entendiera la esencia de la Pascua. Se va extendiendo el tiempo de la cena. Después, ¿qué hacían? Cantaban la primera parte de los salmos del Jalel, del 113 al 118. La primera parte sería del 113 al 115, la cantaban. Después se preparaba la mesa con el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Luego comían el pan de la pobreza, llamado así porque ese pan se compartía con los pobres. Se tomaba en cuenta que también ellos, los pobres, tuvieran su Pascua, lo partían y lo entregaban a quienes sabían ellos que no tenían cómo celebrar la Pascua. En ese momento todos mojaban parte de las hierbas amargas en la salsa y las comían. Se piensa que en ese momento es cuando hace Jesús el anuncio de la traición. Dice Mateo 26, dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Imaginemos esos momentos, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está junto al traidor, junto al que lo va a entregar. El apóstol Juan dice, Juan 13, dice: y después del bocado, ¿sí? Vemos que metió la mano en la salsa, compartió con
Judas ese bocado de pan. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Los demás apóstoles no entendieron que Judas era el traidor. Pensaron que el maestro lo mandaba a compartir el pan con los pobres. Siguiendo con la cena, en ese momento se quitaban los platos de la mesa y era cuando los niños y la gente que no era judía recibía la enseñanza sobre la Pascua. Era en ese momento que se les instruía. La idea es que los hijos preguntaran, ¿qué es esto que estamos haciendo? Y se explicaba el significado de la Pascua. Después se volvían a traer los platos y el que llevaba la dirección decía, esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto, el Pasac, las casas de nuestros padres en Egipto y levantaban las hierbas amargas y decía, estas son las hierbas amargas que comemos en memoria de que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres allá en Egipto. Después se refería al pan sin levadura y volvían a cantar los himnos 13 y 14, los salmos 13 y 14, finalizando con una oración y ahí tomaban la segunda copa de vino. Como vemos, era un poco extenso la cena de la Pascua. Después comían el cordero pascual. Antiguamente, hasta aquí se acababa la fiesta, pero en tiempos de Jesús seguía la cena con unos eventos más. Para finalizar la cena, todos tomaban un trozo de pan con algo de hierbas amargas, la mojaban en la salsa y se la comían. Y se piensa que con este pan es con el que nuestro Señor instituyó la cena. En este momento es que dijo las palabras, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Seguido a esto tomaban la tercera copa de vino, llamada la copa de bendición. Pablo lo menciona en 1 Corintios 10, 16, dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Con esa copa el Señor instituye la cena. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Dice Mateo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vemos cómo se van complementando toda esta enseñanza. Estamos aprendiendo más acerca de la Pascua, de la institución del Señor. Después, el que dirigía la cena pronunciaba los salmos del 15 al 18 y se terminaba la cena con otra copa de vino. Esta es la copa que Jesús ya no bebió, sino que lo hará en su segunda venida. La beberá juntamente en familia, la familia del pacto. Así se cree que se celebraba la Pascua en tiempos de Jesús, hermanos.
vemos que esto es un reflejo de lo que en Éxodo nos dice. En Éxodo, donde Moisés da instrucciones precisas el cómo se debería de comer el cordero pascual. Acompáñenme, Éxodo 12. Éxodo 12, verso 21. Escuchen, yo voy a leer del 21 al 36. Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la victoria de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Ese es el contexto de esta celebración de la Pascua, el Pashak, el que pasó por alto la casa de los israelitas. ¿Por qué pasó por alto la casa de los israelitas? ¿Por qué? Porque ellos, el heridor iba a matar a todo primogénito donde no hubiera sangre del cordero. Donde no hubo sangre de ese cordero, sin mancha, hirió el heridor, hirió y mató a todo primogénito. No así en la casa de los israelitas. Entonces, para ir cerrando, hermanos, quedó inaugurada oficialmente una nueva Pascua, donde Jesús es nuestra Pascua. ¿Lo crees?
Una antigua Pascua, una nueva Pascua. Esa antigua Pascua que celebraban que el heridor no iba a matar a ningún israelita. Celebraban en la nueva Pascua que el Cordero, Jesús, el Cordero de Dios sin mancha, Él iba a pagar con su sangre los pecados de su pueblo. Entonces vemos que una antigua Pascua, una nueva Pascua, Jesús es nuestra Pascua, ¿lo crees? Un antiguo pacto y un nuevo pacto. El antiguo pacto que era que los pecados iban a ser redimidos por el sacrificio de un cordero. El nuevo pacto, cuando dice, esta es la copa que representa la sangre del nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto en su sangre. Nosotros somos beneficiarios, somos bendecidos con ese nuevo pacto. Ya no iba a ser válida la sangre de los machos cabríos, sino Jesús, dice en Hebreos, un solo sacrificio, único, para siempre. Jesús es nuestra Pascua, ¿lo creemos? Se sacrificaba un cordero sin defecto. Jesús es el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando lo ve, dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestra Pascua, ¿lo creemos? Todos los primogénitos de los egipcios murieron. No pudieron darse consolación unos a otros, ya que todos tenían un muerto. Murieron porque no tuvieron un sustituto, y el ángel del Señor pasó matando en donde no estuviera la sangre del Cordero. Nuestro sustituto, ¿quién es, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Para los israelitas, Dios les dio una solución permitiendo la sustitución de los primogénitos con la sangre del Cordero. Esa es la obra verdadera del Cordero de Dios. En Primera de Corintios, acompáñenme rápidamente, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7 y 8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vemos, hermanos, que Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Fueron librados físicamente de la esclavitud. Nosotros, hermanos, somos librados espiritualmente de la esclavitud del pecado. Somos reconciliados por su sangre. Eso es lo que representa esa nueva Pascua, la Pascua cristiana. Esa última cena fue inaugurada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era Dios, porque era el Cordero sin mancha y porque nosotros estamos en Él, somos de Él, por Él y para Él, hermanos. Entonces, espero que hayamos aprendido un poco más acerca del origen de la Pascua o por cuál fue la continuación de la Pascua judía, la Pascua cristiana. Entonces, como dice los versos que acabamos de leer, Jesucristo es nuestra Pascua. Y eso es lo que se celebra, hermanos, que ese Cordero de Dios, ese Cordero sin mancha, que no fue quebrantado, y eso se ve más adelante en la cruz, no fue quebrado ninguno de sus huesos. Se está cumpliendo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Espero haya sido
edificante esto que hemos visto el día de hoy y comprendamos, armonicemos un poco más los evangelios, no se contradicen, se complementan y tenemos un contexto mayor. Esta es palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Hermanos, damos gracias a nuestro hermano que nos trajo la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a despedir la transmisión de nuestro culto y prepararnos para celebrar la cena del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar con mucho gozo el himno 459, Oh Pan del Cielo.